Bien, voy a volver a proyectar. ¿Se ve lo que estoy proyectando Sí, nuevamente? sí, profesor. Sí se ve. Ya, ok. Entonces, lo que nosotros vamos a tener hoy día en el procesamiento de antígenos, vamos a recordar un poco la teoría anterior, porque va directamente relacionada. Eh, Porque de quien va a depender la presentación de los antígenos, exógenos o endógenos, va a depender del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad uno o 2, dependiendo a quién queramos presentar. El receptor de las células T no reconoce antígeno en solución, posee restricción de MHC. Ustedes van a encontrar a qué se refiere la restricción por MHC, que necesita del MHC, esa es la restricción, para poder reconocer y procesar y combatir ese antígeno. Reconoce siempre péptidos en asociación con el MHC, ¿no? El que es propio y está modificado. Cuando hablamos de propio y modificado es aquel que ya pasó todas las etapas de reconocimiento y está listo para ensamblarse cuando tiene que hacerlo. Un momentito, por favor. Y ahora sí, disculpe. Entonces, es que este MHC y es el propio modificado ya listo para poder hacer su función. Si es que se interrumpe o no se pasan las diapositivas, me avisan nomás, por favor. Hemos hablado de polimorfismo, nuevamente para recordarlo. El polimorfismo genético per se hace referencia a la existencia de una población de múltiples alelos de un gen, lo que determina la capacidad o la variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN entre los individuos de una población, lo que permite em, esa diversidad para poder reconocer y procesar antígenos, ¿no? Eh, Existen tres propiedades de las moléculas de MHC que son afectadas por este polimorfismo. Ya vamos a un paso más. El rango de péptidos que se unen, va a haber una determinada cantidad y ese rango entre cada uno de los MHC va a determinar también combinaciones. Entonces, eso es algo que está atado al polimorfismo. La conformación de la hendidura para la unión al péptido va a depender de cuál estructura estamos hablando y la formación de la hendidura y la interacción de la molécula de MHC directamente con el receptor de células T. La inmunogenicidad de las proteínas que van a ser combativas va a depender de la capacidad de estos péptidos para presentarse en las moléculas del MHC, perdón. Debemos entender que el antígeno entra y es procesado y el procesamiento lo degrada a su última hacia lo más pequeño. En este caso vendrían a ser los péptidos que van a ser presentados. Las características de... Esta es una de las características de la unión entre péptido y el complejo mayor de de compatibilidad, ¿no? Un solo alelo de este complejo puede presentar muchos péptidos diferentes a los linfocitos T, pero un único linfocito T reconocerá solo uno de los complejos MHC péptidos. O sea, hay ahí el tema de diferenciación, ¿no? Y polimorfismo. Un poco más específico de lo que es restricción por MHC, que ya hemos hablado de que no se podría presentar si es que no hay este MHC, ¿no? El procesamiento del antígeno es la degradación del antígeno proteico hasta péptidos, o sea, hasta la mínima expresión. Presentación del antígeno procesado va a ser la asociación de alguno de esos péptidos al MHC, ya sea el MHC1 o al MHC2.
de clase 1 o de clase 2, para ser específicos. Entendemos que el MHC1 en una situación normal se va a unir a péptidos derivados de moléculas propias, ya sea por una infección, por un parásito intracelular, o que sea un virus o ciertas bacterias, protozoos, y se van a unir a péptidos derivados de proteínas de este patógeno. Entonces, en esas situaciones, los péptidos van a derivar de un procesamiento citosólico del antígeno endógeno, porque está por dentro. Entonces, podemos relacionar que el MHC presenta antígenos endógenos. El MHC de clase 2 se va a unir a péptidos derivados de antígenos exógenos, que previamente han sido introducidos a la célula presentada de antígenos por endocitosis o fagocitosis, y estos van a ser sometidos a un procesamiento endocítico. Partes de todo este proceso es lo que vamos a ver el día de hoy. Debemos también relacionar que el MHC1 de clase 1 va siempre a presentar a las células citotóxicas. Las células citotóxicas son CD8 o CD4 positivo. CD8. Correcto. Y el clase 2 va a presentar a las células T helper. Las células T helper son por defecto CD4 positivo. Entonces debemos entender de que ya interiorizamos esta diferenciación, ¿no? Debemos entender también nuevamente qué clase presenta antígenos endógenos como exógenos. La presentación y la restricción de MHC también se va a dar por lo que habíamos visto al comienzo, que habíamos visto también la forma como se va a relacionar el receptor con la estructura del MHC. Hay un reconocimiento, y esto es como una interacción antígeno-anticuerpo de llave de cerradura de exactitud. Como pueden ver en la figura hacia su izquierda, tenemos el antígeno procesado, el péptido del antígeno procesado, y en un momento de reconocimiento, la célula T, el receptor de la célula T, va a tener la forma de procesamiento para el HLA. En este caso es el HLA, están poniendo un ejemplo 0201. Entonces, este HLA, entonces va a reconocer, va a presentar y tiene su estructura, la de amarillo, un reconocimiento en el receptor de células T. Cuando no hay un reconocimiento, cuando no hay una presentación de por sí, es porque el receptor exacto no va a cuadrar con la recepción. Y más aún, todo debe cuadrar de una forma armoniosa, porque también la estructura que va, como ustedes pueden ver en la imagen a su derecha, hay una estructura que no va a cuadrar con la parte que le toca cuadrar en el antígeno. ¿Mm? Entonces, no hay una presentación y no hay un reconocimiento hasta que el receptor coordinado de células T pueda, pueda hacer ese reconocimiento y podamos tener la presentación franca del antígeno. Cada molécula de la clase 1 o 2 del complejo mayor de histocompatibilidad tiene una sola hendidura de unión, como ya lo hemos visto, que va, eh, que va a ligar, que va a unir a un solo péptido de una vez, pero cada molécula del MHC puede ligar varios péptidos diferentes, ¿no? Entonces, de una u otra manera, vemos que en la clase 1 tenemos una estructura bi y tridimensional, donde el péptido va a encajar y va a estar unido. Entonces, lo mismo pasa con la estructura del MH2, ¿no? Las hendiduras son diferentes, pero la idea es la misma. El péptido se ubica en la hendidura para ser presentado, ¿no? Debemos recordar que el MHC 1 tiene una cadena alfa 1 y alfa 2 que son los que van a formar la hendidura. En cambio, en la clase 2, la cadena alfa 1 y beta 1 son los que forman la hendidura. Los péptidos que se van a unir a las moléculas del MHC van a compartir
características estructurales que promueven esa interacción. Basándonos en la idea que ya tenemos de llave cerradura del antígeno anticuerpo, más o menos esa es la idea de cómo se cuadran entre sí. A manera de resumen, les estaba mostrando que en este cuadro la molécula de clase 1, como habíamos visto, alberga de 8 a 11 aminoácidos péptidos, de 8 a 11 de longitud, aminoácidos de longitud. Las moléculas de clase 2 albergan péptidos de 10 a 30 aminoácidos de longitud. Entonces, la longitud óptima podría hacerse sacar un promedio de 12 a 16 aminoácidos. La asociación entre péptidos antigénicos y moléculas del MHC es una interacción saturable con un desprendimiento muy lento. Es por eso que el reconocimiento va a ser de una manera franca y óptima. ¿De qué va? ¿Cuáles son las bases científicas y estructurales de la unión de estos péptidos a la molécula del MHC? Volvemos con la idea de los enlaces no covalentes, ¿no? Un unión péptido MHC es un enlace no covalente mediado por aminoácidos presentes en péptidos y hendiduras. ¿Cuál es la ventaja, les pregunto, de que sea un enlace no covalente? ¿De qué es más resistente? ¿Perdón? Es débil, No escuché la última intervención. es débil, profesor. ¿De qué no es resistente? Más que resistente, debemos recordar de que la idea de que exista el MHC es una presentación y que luego, al no ser saturable y tener un enlace no covalente, sea fácil de si bien es cierto, es fuerte, pero también puede disasociarse. Entonces, eso es lo que eso es lo que va a permitir. Entonces, los receptores para el antígeno de los linfocitos T van a reconocer el péptido MHC, como ya lo habíamos visto en la figura, y el péptido va a ser el responsable de la especificidad más específica, fina, por así decirlo, del reconocimiento de este antígeno y los aminoácidos del MHC. Eh, y de esto va a depender esa famosa restricción por MHC. Acá lo podemos ver de una manera en 2D. Este es un modelo de reconocimiento del complejo péptido MHC por el linfocito T, ¿no? Entonces vemos el linfocito T, vemos sus receptores y vemos el aminoácido del péptido que contacta con el linfocito que está dentro de la estructura del MHC. Tenemos un aminoácido polifórmico del propio MHC, el aminoácido de anclaje del péptido y el hueco del MHC que de una u otra manera es el que este, va a estar presentándolo, va a estar mostrándolo, ¿no? Entonces, la idea es que sea reconocida de por sí para que pues esa habilidad se dé y no sea de segundos, sino tenga un tiempo prudencial para que se pueda dar el reconocimiento respectivo, esperando a que el linfocito se acerque y vea la restricción y tenga ese reconocimiento. El procesamiento de antígenos proteicos va a depender de por sí cuál es el linfocito al que va a presentar y cuál MHC es el que va a, a procesarlo, ¿no? Por eso hay vías de procesamiento del antígeno, en líneas generales, van a convertir el antígeno este, presente dentro del citosol y de manera extracelular, van a transformarlo en péptidos, van a ser cargados a las moléculas del MHC y las moléculas del MHC van a transportarse al, eh, a la membrana celular y van a ser presentadas al linfocito T. Un momento, por favor. De manera general, tenemos que el MHC de clase 1, ubicadas en el retículo endoplasmático,
eh, vamos a tener que esta cadena posee una cadena alfa y va a estar parcialmente plegada, como ustedes lo pueden ver ahí, como que levantada, se van a unir a la calnexina y van a estar a la espera de la unión con la beta 2 microglobulina. Lo siguiente que vamos a tener es que una vez ya el complejo MHC alfa beta 2 microglobulina se va a liberar de la calnexina para para que comience a hacer formarse su estructura. Y se va a unir a un complejo de chaperonas, en este caso la calreticulina y la ERP57, y a la TAP por medio de la tapsina, como ustedes pueden ver en la imagen. En ese momento estamos hablando que hay una proteína que va a estar siendo procesada, va a estar siendo degradada por los proteosomas y al momento de que es degradada, va a estos fragmentos peptídicos para que puedan, vamos a utilizar la palabra, subir al complejo mayor de histocompatibilidad, va a necesitar este, de una estructura llamada TAP, que está unida por una tapsina. La tapacina va a estar unida al complejo mayor de histocompatibilidad. Luego, va a montarlo y lo que va a hacer es eh, este transporte al retículo endoplasmático también lo va a asegurar la molécula TAP. Luego, un péptido se va a unir a la molécula de MHC y va a completar su plegamiento. O sea, de lo que estaba, ustedes le ven levantado, va a plegarse, va como que a cerrarse, y se va a liberar del complejo TAP, va a ascender sola y se va a exportar a la membrana celular. Y es así como va a estar su presentación. Eso es en líneas generales. Entonces, tenemos que va a haber la captación de antígenos, en esta caso, en esta situación estamos hablando de antígeno endógeno o exógeno. El de clase 1, ¿qué presentaba? ¿Endógeno o exógeno? Endógeno. Correcto. La captación del antígeno en la parte citosólica, el procesamiento per se se va a dar a través del proteosoma, que va a permitir que haya péptidos en el citosol que son captados dentro del retículo endoplasmático a través del TAP, de esta proteína TAP, va a poder entrar, va a poder ensamblarse, va a poder terminar su plegamiento y va a salir hacia la membrana celular y va a estar presentada a través del linfocito T citotóxico, CD8 positivo. En este escenario tenemos los proteosomas, que es un compuesto cilíndrico formado por dos anillos beta internos, beta 1, beta 2 y beta 5, que están predispuestos en lugares catalíticos, lo que van a permitir la proteólisis. Van a haber dos anillos externos alfa, que no tienen actividad proteolítica, sino actividad estructural. Vamos a tener presente las ubiquitinas, que es lo que son polipéptidos que se van a unir covalentemente a proteínas defectuosas o dañadas por estrés celular para poder determinar ese procesamiento. ¿Cuál es la función del proteosoma? Obviamente degradar proteínas dañadas o mal plegadas, polipéptidos defectuosos que se van a unir covalentemente a ubiquitinas. Cuando estamos también en procesos de reparaciones y las células llegan a estresarse, vamos a tener esta presentación del antígeno a través del MHC1, que va a determinar luego una atracción hacia el CD8 y una destrucción posterior. Acá tenemos
el MH1, entonces vamos a tener eh, lo siguiente. Un momento, por favor. Disculpen. Debemos entender cómo es el procesamiento, ¿no? El procesamiento va a depender también de alguna proteína homologada anteriormente que esté dentro de la estructura que a través del tiempo, como lo pueden ver en la imagen, eh, se ingirió a través del fagosoma un antígeno proteico de un microbio X que de una u otra manera todavía se mantiene en el citosol y esa estructura va a poder de una u otra forma ser marcada por la ubiquitina para luego entrar al proteosoma, estar estructurada a través de los péptidos que va a formar, para luego a través de la proteína TAP, ubicada a través de la tapacina, perdón, poder entrar hacia el retículo endoplasmático. Entonces, esta estructura va a poder ser eh, enviada a través del péptido que va a ser la proteína relacionada al retículo endoplasmático, que va a poder colocarla dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Para esto, las chaperonas ya han ido estabilizando a este complejo mayor de histocompatibilidad, ya se ha formado como tal, entonces va a subir al complejo de Golgi, se va a formar una vesícula exocítica y esta va a ir hasta la membrana celular donde va a estar eh, la estructura para la presentación respectiva. La vía de clase 2 del MHC para el procesamiento y presentación, la única estructura diferente es que la presentación del antígeno va a ser a raíz eh, del rompimiento de una vesícula endocítica, de un fagosoma que puede entrar. El fagosoma se va a formar en lisosoma, luego en endosoma, y lo que tenemos es que va a haber una síntesis por separado, ya no va a haber una transmisión eh, a través del antígeno, a través de las chaperonas, no. Va a haber chaperonas sí que van a estructurar el complejo mayor de histocompatibilidad, lo van a formar. Este clase 2 va a estar en el retículo endoplasmático rugoso, va a ir al complejo de Golgi y va a estar a la espera de formar una vesícula exocítica para que salga del complejo de Golgi con dirección hacia el endosoma que ya se formó. Hay un endosoma, hay un lisosoma que eh, estos endosomas van a ser ya tener la estructura de los péptidos, entonces lo que va a hacer es
va a través de la unión con la clase 2 a través de estas vesículas en una sola vesícula, entonces vamos a tener la estructura. El, esta estructura que va a tener una como una especie de tapa llamada clip. Este clip se va a desprender para que pueda ahí ir el antígeno. Entonces, vamos a tener este complejo que ya formado y con el antígeno dentro del surco respectivo, va a ir hacia la membrana celular esperando un reconocimiento por el receptor de linfocitos CD4 positivos. Y acá va a haber la explicación de lo que les he mencionado, ¿no? Las células captan antígenos exógenos por endocitosis, mediada o no por un receptor. Vamos a distinguir dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es el proceso por el cual se van a internalizar partículas de gran tamaño, que son agentes infecciosos o células seniles, ¿no? Y pinocitosis va a ser la captación de líquido extracelular en el que se hallan los antígenos en forma soluble. También hay esa aclaración. Las células presentadoras de antígenos son células nucleadas enfermas que presentan péptidos de parásitos intracelulares o proteínas tumorales en linfocitos T, como las células profesionales presentadoras de antígenos exógenos a los linfocitos T helper. Eh, También tenemos como células presentadoras de antígenos las células Diana, que están enfermas por parásitos intracelulares o tumorales, van a presentar los péptidos correspondientes al MHC1 por ser internos, propios para que los reconozcan los linfocitos TSD8 positivo. Las células presentadoras de antígenos van a desplegar péptidos asociados al MHCA2 para su reconocimiento por linfocitos T helper cuando sea necesario, ¿no? Ya vamos a ver dependiendo de qué tipo se necesita. ¿Cuáles son las principales características? Van a exhibir moléculas de clase 2 constitutivamente de sus membranas, esa es una característica. Van a internalizar antígenos exógenos, viendo citosis o cualquiera de las dos alternativas, fagocitosis, eh, procesándolos ya sea de la ruta endocítica, ¿no? Presentándolos junto con las moléculas MHC2 de sus membranas. Las principales células presentadoras de antígenos profesionales van a ser monocitos, macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans, células B maduras, células dendríticas tímicas, células epiteliales tímicas. Y en los seres humanos, de forma continua, las células del endotelio vascular. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Existen dos rutas de procesamiento, ya le hemos hablado, la endógena o la exógena. La exógena se va a procesar por la ruta endocítica, que la característica es los péptidos se van a unir al MHC2, lo cual va a mandar señales al T-helper, y los antígenos endógenos se van a procesar por la ruta citosólica. Citosólica porque van a estar en el citosol y en el sol, y todo en el citosol va a ocurrir el procesamiento y el ensamblaje. Por eso los péptidos se van a unir a los de MHC1 de la célula enferma y que así se convierten en diana para los linfocitos T citotóxicos. Ya hemos hablado las características de la ruta endocítica. Algunas características, las células presentadoras de antígenos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a capturar antígenos proteicos por fagocitosis, por endocitosis, mediada por receptores, como es el caso de los linfocitos B o en versión de pinocitosis, cuando
es necesario esta situación, incluso por ambos también. Una vez dentro de la correspondiente vesícula membranosa, el antígeno viaja a través de los compartimentos de esta ruta endocítica, no va a descargarse en el citosol, y al cabo de entre 1 a 3 horas, algunos de los péptidos resultantes aparecen en la membrana, en el surco del MHC2, y el resto es secretado por exocitosis, lo que nos sirve. Debemos entender este tiempo de 1 a 3 horas, porque eso va a determinar también la capacidad a veces de la respuesta de las personas cuando uno está recién infectado. De 1 a 3 horas esa es la parte de incubación. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cuáles son las características de la ruta endocítica? Ya un poco más específica, reconocimiento del antígeno por el receptor específico. Hay el IgG de membrana. Hay una endocitosis mediada por receptor. Hay una vesícula recubierta por clatrina, que es la proteína que cubre la porción citoplasmática de las vesículas intracelulares. Va a haber un endosoma, formación de un endosoma temprano, que tiene en su interior un pH 6 a 6,5, un endosoma tardío o endolisosoma, eh, donde se va a fusionar las vesículas ácidas procedentes del complejo de Golgi, y tenemos finalmente el lisosoma a pH 4,5 a 5 que va a destruir y hacer la proteólisis. Como ya hemos visto acá, tenemos la parte de endocitosis, el endosoma, el lisosoma. La proteína va a ser procesada en el endolisosoma. Ya tenemos y vamos a tener la parte del lisosoma ya preparado para ser cargado por los péptidos, ¿no? Tenemos la parte de endocitosis, el endosoma, va a venir el lisosoma, va a haber la vesícula se va a fusionar con el endosoma una vez ya procesado. Junto con el endosoma va a haber perdón, esa ruta, como lo podemos ver acá. Acá va la estructura, ya el aparato de Golgi está produciendo este, esta estructura que va a ir hacia hacia el endosoma. Esta vesícula se va a unir. Una vez unida, va a poder de una u otra manera formar y presentar por exocitosis perdón, va a formar la estructura MHC2 con el antígeno ya dentro del surco, y lo que ya es que sobra es enviado y descartado por exocitosis, ¿no? Entonces debemos que recordar algo. Aquí abajo, la síntesis de las cadenas del MHC, alfa, beta y en este caso la estructura líquez estructural, va a formarse en el retículo endoplasmático. La ruta citosólica es la que se va a desarrollar en el citosol y va a permitir y va a estar característica del MHC1. ¿Cuál es la ruta citosólica? Tenemos la proteína que se degrada, va a estar sometida al complejo ubiquitinizante. La ubiquitina va a quedar, es la que va a marcar, y esta proteína marcada va a pasar por el interior hueco. Ya estamos un poco más específicos, de 10 a 20 astros de proteosoma, y va a comenzar a romper este complejo proteolítico. Este complejo proteolítico va a comenzar a romper esta proteína. Bueno, resultan varios péptidos derivados de la proteína original y son presentados al complejo mayor de histocompatibilidad. Acá algunas características del proteosoma, que em, esta consta por 28 subunidades con pesos moleculares entre 20 y 30 kilodaltons, son los que se van a encargar de sintetizar las proteínas. Se ha visto que hay interferones que van a inducir 3 proteínas que van a sustituir a otras tantas de proteosomas normales, de modo que especializa a un proteosoma para degradar ciertos péptidos, ¿no? Entonces, hay esa especificidad también gracias a los interferones. Em,
Las estructuras LMP2 y el MP7 van a estar codificadas genéticamente para estar dentro del complejo MHC, específicamente para el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, para dar esa especificidad también a las moléculas, ¿no? Estas tres subunidades que son inducibles por el interferón son las que tienen actividad proteasa característica para el procesamiento de antígenos endógenos. Los interferones, vamos a tener el MP2, las estructuras el MP2 y el MP7 y el MECL1 que les va a dar al proteosoma esa modificación especializada. Esto es lo que ya hemos visto en la imagen inicial, el, cómo se va estructurando, cómo se va ensamblando el MHC1 de paso en paso, esperando a las chaperonas para que puedan darle estabilidad y puedan luego esperar a la tapacina y al complejo TAP para que éste pueda de una u otra manera montar el antígeno procesado dentro del surco del MHC1. Como acá podemos ver, tenemos una proteína intacta. El proteosoma va a degradar las proteínas. Ya la estructura que está en el retículo endoplasmático se va a introducir a ellos. La cadena alfa y beta 2, alfa 1 todavía no está plegada. El péptido se va a asociar al complejo MHC1. Todo este complejo va al aparato de Golgi. El aparato de Golgi ya está cargada con el péptido y van hacia la superficie. Acá se ha obviado la parte que mencionábamos del TAP, ¿no? El TAP, que son las siglas de Transporter Associated Antigen Processing, está compuesto por dos proteínas homólogas, TAP1 y TAP2. Estas se disponen en la membrana para generar un poro por donde va a disponerse estas proteínas ya sintetizadas y van a permitir que pueda ingresar al retículo endoplasmático, ¿no? Los genes que codifican este TAP1 y TAP2 son parte del MHC. La ubiquitina es una proteína que aparece naturalmente en células eucariotas. Su función es la de marcar siempre a otras proteínas. ¿Para qué? Para su destrucción. Alrededor de 50 o más moléculas de ubiquitina se van a unir en fila a una proteína formando una cadena, como si fuera una antena. Esto es lo que va a permitir el marcaje. eh, las proteínas que están ubiquitinizadas o ubiquitinadas son degradadas proteolíticamente a través de este marcaje en un proceso dependiente de ATP por un complejo multiproteico. La ubiquitina, ¿qué función similar cumpliría o a qué les hace recordar la ubiquitina? Había un proceso similar de marcaje. Viene en una pregunta de examen. Comienza con O. Opsonización. Correcto. Ya hemos visto en imágenes cómo se estructura, cómo se va formando el MHC2. Dentro de la estructura hay una parte importante que debemos tener en cuenta, que es la cadena invariante LI. Este, Cada una de las unidades de este trímero, de esta cadena LI, se va a asociar a una molécula de MHC, de modo que va a cubrir el surco de cada MHC2. Esta unión Li-MHC2 va a permitir que el surco quede bloqueado para que no haya ningún acceso posterior, con lo que las células presentadoras de antígeno, por ser células somáticas nucleadas, también están procesando péptidos. Entonces, para que no sean reconocidos estos péptidos o ocupen el lugar del surco MHC, se evita que los péptidos derivados del procesamiento citosólico puedan unirse al MHC2.
Y ustedes pueden ver en la estructura, pone el profesor péptidos endógenos que deben ser asociados con MHC1. Debemos entender, como ya les había mencionado, debemos recordar, el MHC1 y MHC2 es exclusivo de una sola célula, está presente, o ambos están presentes, ambos podían estar presentes en una célula. Podrían estar presentes en ambas células. Claro, en una célula pueden estar presentes ambos complejos. Entonces, de una u otra manera, se pueden en una sola, hay un procesamiento, dependiendo de lo que el antígeno que se tenga que procesar, ¿no? Entonces, al, al tener esta etapa, va a asegurar que no haya una mezcla, una presentación falsa o una presentación cruzada de antígenos, ¿no? Entonces, había mencionado que hay una proteína CLIP, ¿no? Durante este tiempo de viaje de esta MHC2 para poder esperar la presentación, va a ser de 2 a 4 horas. Durante este tiempo, la cadena Elías rota ordenadamente por proteasas, porque es una proteína. Quien lo rompe la catepsina L. De modo que el MHC2 queda unido a un fragmento llamado CLIP, que sigue cubriendo el surco. En algún momento de este proceso, la vesícula ascendente, la que tiene el clip MHC, se va a fusionar con una vesícula descendente, entre comillas, que contiene péptidos procedentes de la endocitosis de antígenos exógenos. El clip va a ser desplazado debido a la asociación del MHC2 con la molécula HLA-DM, que se trata de una forma especial del MHC2 dedicada a esta tarea. Básicamente, solo sirve de acompañamiento para que desplace el clip y pueda unirse al péptido. Este MHC2, este HLA-DM, no tiene capacidad de unirse a péptidos. Va a catalizar la entrada de los péptidos al surco del MHC2, con lo que ésta queda estabilizada. Una vez que cumple esa función, desaparece y el MHC2 unido al péptido va a hacer el viaje ascendente hacia la membrana celular. La vesícula membranosa se va a fusionar con la membrana celular, quedando expuesto al exterior el complejo MHC2 unido fuertemente al péptido. Hay una característica, el pH neutro del exterior va a estabilizar aún más la unión. Tenemos la comparación de las dos rutas de presentación de antígenos, la de clase 1 y la de clase 2. La característica básicamente en la de clase 2 está mediada por vesículas. En cambio, la presentación de clase 1 va a estar directamente en el retículo endoplasmático. Ahí podemos ver las diferencias en las vías. Tenemos dos diferentes tipos de antígeno, uno intracelular y extracelular, que va a estar presentado en la misma célula a veces, entonces vamos a tener la presentación diversa. Entonces, para que lo puedan tener más claro. Ahora pasamos a la parte final, que es el reconocimiento de antígenos por linfocitos T, CD3 positivo. Las células T, después del reconocimiento del péptido, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, va a haber un reconocimiento del MHC y se van a activar. Entonces van a comenzar a hacer todas las situaciones posteriores al reconocimiento del, del antígeno, dependiendo si es dependiendo cuál ha sido el reconocimiento per se, la célula que la ha reconocido. Debemos entender que el receptor de células T tiene esta estructura. Va a tener una estructura de reconocimiento que es la parte de unión del antígeno como ustedes pueden ver, la parte central, no sé si pueden ver el cursor, la parte central de la imagen en la parte superior es donde se va a posar el antígeno. Y también toda esa estructura antigénica, que también donde va a haber el reconocimiento del MHC. Toda esta estructura, epsilon, delta, gamma, epsilon, junto con la alfa, beta, que es el receptor de células T, va a permitir
la unión hacia lambda, hacia esta traducción, hacia el DCD247 interno que va a traducir la señal, va a interpretar lo que está presentando ese antígeno. El complejo receptor de células TCD3 es un heterodímero con dos subunidades proteicas denominadas alfa y beta, unidas en la porción específica del receptor, por lo tanto es polimórfica. Y en ella se va a dar la variación de clonas típicas, clonotípica, que va a permitir el reconocimiento de los más de 108 antígenos diferentes que pueden existir. Pues un número variante, ¿no? Existe una variante del receptor de células T que se encuentra en unas pocas células de este tipo y está formada por cadenas gamma y delta en lugar de alfa y beta. El heterodímero no se asocia covalentemente y su función aún no está claramente determinada. El complejo CD3 es la porción invariante de ese complejo TCR-CD3 y va a estar formada por lo menos 3 monómeros unidos de forma no covalente. Recordemos cuál es lo no covalente, denominados gamma, delta y épsilon. Entonces, si recordamos, gamma, delta y épsilon a los costados. Este complejo CD3 se llegó a descubrir por anticuerpos monoclonales, el OKT3 y el LU4. Y sus secuencias nucleotídicas se averiguaron de manera alfa a partir del análisis del ADN combinante. Es el encargado de transmitir la señal de reconocimiento antigénico al interior celular, al complejo CD3. Eso hay que tenerlo claro. El, el ADN complementario que hemos visto acá, el ADN complementario va a ser el que va a el que va permitido, o que va permitido, perdón, en pasado reconocer este complejo, ¿no? Todos los componentes del receptor de la célula T son proteínas de membrana y están formados por una secuencia de dominio N-terminal extracelular y dominio transmembrana intracelular citoplasmático C-terminal. ¿Qué es todo esto? Es esta figura. ¿No? Tenemos una cadena alfa y beta, y estamos hablando ahí de una región variable, una región constante, una región bisagra, una región transmembrana y una cola citoplasmática. Nos estamos refiriendo a los receptores de células T. ¿Cuál es su estructura? Esta es su estructura. Hay cadenas alfa, cadenas beta, y si vamos a regresar al anterior, perdón, a esto tenemos esta estructura, alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Ya todo eso es una estructura de este tipo. Variable, constante, región bisagra, una transmembrana y una cola citoplasmática. Vamos a ver cuáles son las estructuras de alfa y beta, para un conocimiento teórico. El receptor de células T en su cadena alfa tiene la característica de ser una cadena glicosilada ácida que está dividida en dominios. Un péptido líder, un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracelular. El dominio extracelular va a estar constituido por una región variable, más o menos tengamos la idea por eso lo pongo acá, parecida de las inmunoglobulinas, con dos cisteínas implicadas en los puentes de sulfuro, que es la unión, una región de unión y una región constante que también contiene dos cisteínas implicadas en esta unión de puentes de sulfuro. Un momento, por favor. Gracias. Hay un dominio transmembranal donde la presencia va a ser fundamental la presencia de dos cargas de aminoácidos básicos implicados en el puente de unión de tipo salino con las cadenas del complejo CD3. Debemos recordar que el TCR
alfa también va a estar, el TCR va a estar unido al CD3. Hay un dominio intracelular de tan solo 5 aminoácidos. La cadena beta también es una cadena glicosilada, consta también de un péptido líder y 3 dominios diferentes, un extracelular, transmembranal, intracelular. Es conocido como la estructura de las cadenas alfa y beta que guardan una homología secuencial con los dominios de las inmunoglobulinas. Esta estructura de receptores de células T guarda una similitud con la estructura de las inmunoglobulinas que nosotros ya sabemos. La cadena CD3 delta es una glicoproteína constituida por 3 dominios bien diferenciados. Un dominio extracelular que lleva 2 oligosacáridos unidos, un dominio transmembranal y un dominio intracitoplasmático. La cadena C3 epsilon es una proteína no glicosilada, también incluida por 3 dominios, extracelular, transmembranal e intracelular. La gamma es también una glicoproteína de estructura similar a sus anteriores y su función netamente se cree que es estructural para darle estabilidad y a veces también colabora con la interacción con otros correceptores, receptores de CD2, CD4, CD8. Y acá tenemos, déjenme regresar un poco. Tenemos esta parte que como ven la traducción de señales y esa es la que vamos a pasar a derivar ahora, que es la CD3Z, ¿no? Tiene una estructura distinta de los otros péptidos del complejo CD3, ya que su dominio extracelular es de mucho menor tamaño que el extracelular. Es de gran interés señalar que sus 6 tirosinas en el dominio intracelular van a fosforilar cuando el receptor o células T se activa. Es gracias a esta fosforilación que la subunidad Z se va a encontrar asociada de forma de homodímeros, lo que va a permitir la traducción de la señal. Dentro del dominio citoplasmático de todas las cadenas que forman el CD3, tanto la gamma, la delta y el epsilon, y la cadena Z, existe una región ITAM, Inmunoreceptor Tyrosine Based Activating Motif, que van a ser ricas en tirosina y susceptibles de ser fosforiladas en el proceso de transducción de señales que activan hacia el interior celular. Como lo vamos viendo y como en algún momento lo deben haber tocado en fisiología o en mismo biología, la tirosina y la fosforilación están relacionadas porque esto va a mantener ese proceso de transducción de señal. El receptor gamma delta CD3 se expresa en una población minoritaria de linfocitos T periféricos que carecen de las moléculas de superficie CD4 y CD8. La función de este tipo celular no está bien caracterizada, o sea, existe pero no está bien caracterizada, aunque se cree que juega un papel importante en enfermedades autoinmunes. Se aprecia un aumento del número de este subtipo celular en sangre periférica cuando hablamos de problemas de autoinmunidad. ¿Cómo se forma estructuralmente el receptor de células T CD3? ¿No? Tenemos que las cadenas peptídicas que van a formar estos complejos que ya hemos mencionado van a ser todos sintetizadas en los polirribosomas. La formación de este complejo se va a producir mientras estas moléculas aún están en el retículo endoplasmático. Las primeras estructuras que se van a detectar durante este proceso de biosíntesis primero van a ser las CD3. Posteriormente se van a unir las cadenas alfa y beta. Por último, se van a producir la unión de subunidades Z y la glicolización en el extremo N-terminal de las cadenas alfa y beta de este receptor, gamma y delta del complejo C3. Con esos últimos dos procesos, con la síntesis de alfa y beta y gamma y delta, el receptor está listo para abandonar
la estructura donde ha sido ensamblada, que es el retículo endoplasmático, y comenzar su mecanismo de exportación o de ascenso a través del Golgi a la superficie celular. Toda la maquinaria de enzimas que se va a encontrar al interior del complejo Golgi realiza un procesamiento tanto de las subunidades proteicas como de las cadenas glucídicas que están unidas a este complejo. Este proceso va a ser necesario para que el receptor sea completamente funcional cuando llegue a la membrana celular. ¿Dónde llega a probarse este complejo? Este complejo de receptor de células T, si funciona o no funciona, si es hábil o no hábil, en el complejo de Golgi, en el aparato de Golgi. Entonces ahí van a hacer su ensamblaje, su preparación, para luego salir a la superficie. El receptor de células T genéticamente está determinado por su presencia en el cromosoma 7 y el CD3 en el cromosoma 11. Hay reordenamientos para poder determinar recepción de estos linfocitos, de estos receptores de los linfocitos. Debemos hablar los genes de IJ, que ya le hemos visto también en a la formación de inmunoglobulinas. Entonces, bajo esa idea, bajo ese de repente el repaso que tenemos que dar sobre los genes de IJ, va a haber formación de loops para secuencias complementarias. Los loops van a permitir las rupturas y recombinaciones de tanto los genes de IJ. Hay un gen V que sigue un mecanismo análogo constituyendo segmentos funcionales B de J, como ya lo habíamos visto también. La región B podría asociarse tanto a genes de la región D como a la región J. La diferencia, si yo les he mencionado que esto también se da en las inmunoglobulinas, es que esto no va a ocurrir en la cadena pesada de las inmunoglobulinas, donde la región B solo puede hacerlo con la región D. Esa era la característica que, si no lo recordamos, lo repasamos un poquito para no tener, para tener la analogía sí, para comprender cómo se da, pero que no es lo mismo. Por último, se produce un agrupamiento de un gen L, que es el llamado secuencia líder, y la región constante dando lugar al DNA reordenado y completo que habrá sido este, formado y creado para una especificidad al azar, ¿no? Estas son las estructuras que nosotros tenemos, como ya lo habíamos mencionado, hay un ADN en línea germinal, va a haber una combinación BJ, y vamos a tener la estructura, la proteína receptora, luego el ADN, en cuanto en la cadena alfa, la cadena beta, vamos a tener un reordenamiento BDJ en la cadena beta, este, entonces vamos a tener así, ¿no? La posición de esa estructura que vendría a ser los genes de las cadenas alfa y beta van a tener una libertad para poder tener esa alta variabilidad y se van a emparejar en forma temprana después de la biosíntesis originando el heterodímero alfa y beta, como lo podemos ver en esta forma. Finalmente, tenemos cómo procede el reconocimiento de activación. Tenemos linfocitos T cooperadores, que van a presentar y que se van a unir a través de su CD4 positivo, o unas van a activar a los linfocitos B, lo que va a preceder el efecto inmediato de la producción continua tanto de citocinas hacia los linfocitos previos. ¿Y cuál va a ser el efecto? El que ustedes podemos ver. Activación de los macrófagos, destrucción del patógeno, va a haber un proceso de inflamación porque va a haber liberación de citoquinas, va a haber proliferación, diferenciación de los linfocitos T para poder em, reaccionar ante el ataque que podamos estar rescatando. Y hay una activación de los linfocitos B para una proliferación de la síntesis de inmunoglobulinos. Cuando hablamos de linfocitos T citolítico, vamos a tener una activación y un reconocimiento de la célula diana, lo que va a permitir la destrucción inmediata, la lisis de la célula diana y la apoptosis o el envío al suicidio de la célula diana, dependiendo de qué exactamente
determina esta linfocitos T. Lo que nosotros vamos a poder leer y complementar es en qué escenarios hay una destrucción, una lisis de la célula propia por la célula que reconoce y un envío de un mensaje de que te tienes que destruir. No te tienes que suicidar y destruir, llevándote todo consigo. Ese es hasta acá es donde tendríamos la clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que les haya quedado duda? Bien, chicos, si no hay dudas o consultas, el lunes hay que seguir con la aplicación eh, de las inoculaciones, hay que seguir con el cronograma que ustedes han estado llevando. Cualquier situación que quieran que se vea el conejo, alguna situación anómala, lo llevan el día lunes. Yo voy a estar por el laboratorio, me van avisando. Tenía pensado hacer la evaluación que no estamos teniendo hoy día, el día lunes, pero son dos grupos diferentes, así que lo vamos a dejar para cuando estemos todos juntos. Si no hay ninguna acotación, voy a pasar lista. Un momento. Aguirre, Presente, profesor, buenos días. hola, buenos días. Barturén, Presente, profesor. hola. Barzola, Presente, profesor, buenos días. hola. Bobadilla, Docente, buenos días. Mi compañero Bobadilla me dijo que tiene problemas con el internet y que no ha podido entrar a la clase. ok, ok. Bravo, Presente, profesor. hola. Cajañaupa,